¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Como siempre, un placer saludarlos. El 5 de julio del año 2021, Sandra Monroy volvió a nacer después de que le practicaron una mastectomía bilateral, una cirugía a través de la cual le extirparon por completo ambas mamas para erradicar el cáncer que la acechaba, salvándole, por supuesto, con esto la vida. A 1 año y 3 meses de este procedimiento quirúrgico, la creadora de la iniciativa Jódete Cáncer, que lanzó para ayudar a mujeres que estén viviendo experiencias similares y difundir de manera permanente la importancia de un diagnóstico temprano, en su más reciente libro, el cual titula de la misma manera, Jódete Cáncer, cuenta una historia conmovedora, dura, pero realista, de lo que es ser diagnosticada, por supuesto, con cáncer de mama. Hoy tengo a Sandra Monroy como mi súper invitada en esta mesa de martes de Debate 22, activista, comunicóloga, periodista y fotógrafa. ¿Cómo estás, Sandra? Qué gusto platicar de tu libro. No, un gusto estar aquí para poder conversar por un momento de todo lo que hay que conversar los 365 días del año. Tengo que confesar que empecé a leer tu libro y no pude parar. Una, porque como mujer me súper identifiqué con todo este conflicto de los estereotipos del cuerpo de la mujer. Nunca eres suficientemente delgada, nunca eres suficientemente alta, nunca tienes los senos perfectos, tienes las caderas que todo mundo desea, o son muchas y entonces estás fuera del rango de la belleza, de la delgadez que tiene que haber para que entres en cierta ropa. Entonces me conmovió mucho cómo empiezas contando esta historia, pero quisiera que arrancáramos con el cáncer de mama. Tú dices, no es rosa, no es de octubre y es un tema de todos los días. Claro, es la primera causa de muerte dentro de los cánceres, ¿no? Sobre todo mujeres. Y una de 7 desarrollaremos cáncer de mama sin importar genética, sin importar edad y sin importar hábitos. Entonces, estamos hablando de que esto no está pintando para bajar, al contrario, cada vez la estadística te está diciendo que está subiendo. El rango de aparición de la enfermedad no es solo a partir de los 40 por la OMS, ¿no? Que es para hacer la mamografía, sino que hoy por hoy están habiendo casos, sí menores de 40, pero estamos hablando que, por ejemplo, una paciente de FUCAM empieza cáncer de mama a los 16 años. O sea, ya están presentándose en chicas, no solamente mujeres jóvenes, sino jovencitas como tal, ¿no? Y también al mismo tiempo hay otra brecha en donde mujeres de 70, 80 o 90 años están presentando cáncer de mama por primera vez, sin excluir a los hombres. O sea, un hombre por 100 mujeres enfermará también de cáncer de mama. ¿Cuál es la razón? Pues 2 cosas, estamos vivos, somos mamíferos, tenemos mamas. Claro que hay una cuestión más proclive hacia las mujeres a desarrollar esta enfermedad y con él todo lo que viene alrededor, social, económico, político, familiar, psicológico. O sea, no es solamente decir cáncer de mama y ya, sino hay todo un trasfondo también. Es la punta del iceberg. Necesitamos también hablar de políticas públicas, de accesos a la salud, de sexología y de sexualidad, ¿no? De tanatología. El cáncer de mama no es prevenible, solo se detecta a tiempo, entonces necesitamos pesquisas tempranas, pero también necesitamos representación de nuestros cuerpos oncológicos, porque muchas veces hay mujeres que tienen el dinero o la oportunidad también de ir a hacerse una mastografía, pero no lo hacen por miedo, porque la imagen que se les ha enseñado siempre es la imagen de la pérdida. Claro, esta enfermedad es de muchas pérdidas, pero también no nos han enseñado a resignificar esas pérdidas. Nunca se va a comparar un 2% a un 98% de vida de tu cuerpo. Claro, por supuesto. Y ahí tenemos que partir, o sea, tenemos que partir desde un discurso de vida, no de guerra, no de la luchadora, no de ganadores y perdedores. Es una enfermedad y somos pacientes oncológicos. Y aquí nadie gana, nadie pierde. Hasta las personas que están en un proceso de despedida no pierden. Eso tenemos que hacerlos entender, ¿no? Hay maneras de conciliar, por eso está la tanatología. Porque si lo vemos solo de ganar y perder, pues mucha gente no va a llegar porque va a tener miedo. En lugar de decirle, oye,
Ojo, cáncer no es sinónimo de muerte si llegas a tiempo. Claro. Esto no es una condena, pero necesitamos entender que hay que tomar previsiones, hay que tomar cuestiones de prioridad, de amor propio, ¿no? Hacer entender que el amor propio no solo es una cuestión física o de comprarte algo bonito, sino también de irte a revisar. Sí, por hombres supuesto. y mujeres. Por supuesto. Ahora, tú inicias cuando se te detecta el cáncer de mama con una cuenta a través de las redes sociales, @jódetecáncer. Y ahí empiezas a vaciar como un diario de lo que estabas viviendo y empiezas pues a tener el apoyo de muchas otras mujeres y personas que estaban en una sintonía como la tuya. Ahora, de ahí, cuéntanos tu historia, porque hace poco presentaste el libro que lleva el mismo nombre, que se llama Jódete Cáncer, que tengo que decir, es un libro extraordinario para leer. Gracias, Gaby. De hecho, Jódete Cáncer llega esa cuenta, o sea, es que ahí es como el arranque de muchas cosas. Y el arranque es una manera de exorcizar lo que estaba por venir, ¿no? Lo que apenas empezaba a abrir la puerta. Y recuerdo la importancia también de esta conexión. O sea, a mis 36 años yo jamás había visto una herida o una cicatriz por cáncer de mama y solamente creía que cáncer de mama era uniteta, ¿no? No bilateral. Entonces, hasta los 36 años empecé a encontrar mujeres bilaterales. Y una cosa fue llevando a la otra. Esa cuenta al inicio era una cuenta para exorcizar estos miedos de lo que iba pasando. Y jamás imaginé que lo que escribiría en ese momento iba a quedar plasmado en un libro con un diálogo de lo que ahora sé. Y a su vez venían etiquetas, sobre todo en inglés, para poder ver a estas mujeres, porque en México pocas veces vemos algo abiertamente. Es una campaña de mama, pero no podemos ver una mama y un pezón natural, ¿no? Todo está abajo de un moño, abajo de muchas flores, oculto. Entonces, fue este camino a través de Jódete Cáncer. Luego llega el proceso de documentar con Sashe, que es esta puerta, y siempre lo decimos, es que entramos como pateando, porque a mí me quedaba clara una cosa, es que yo no me iba a ocultar por una enfermedad. Yo no me iba a ocultar atrás de un implante, una prótesis, ni me iba a sentir avergonzada de un cuerpo que se modificó para estar vivo. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues llega, empezando este año, Otto Cázares, el editor, me dijo, Sandra, ¿por qué no escribes un libro? Un libro que me hubiera gustado regalarle a mi mamá cuando estuviera esperando sus quimios. Y dije, claro, o sea, es importante bajar como toda esta experiencia a papel, porque el tiempo hace que también las cosas se vayan olvidando los detalles. Entonces escribe el libro, pero es un diálogo justo de esa Sandra, ¿no? que va recorriendo, va abriendo la caja de Pandora, porque eso fue lo que se hizo. Se abrió la caja de Pandora al mostrar tanta vulnerabilidad, se hizo fuerza. Y conmigo no voy sola, o sea, conmigo vienen miles de mujeres, no solo mexicanas, sino alrededor del mundo. Es impresionante la puerta y el aire que se dio a todas ellas, ¿no? Es decir, es que todo el mundo me había dicho que tenía que sentirme avergonzada por esta cicatriz o por no tener mamas, o también la otra, o sea, mujeres que se han reconstruido y sin embargo no es suficiente, porque nunca es suficiente para una sociedad procusto. Nunca es suficiente. O sea, ok, ya te reconstruiste, pero no tienes pezones. Ah, ya tienes pezones, pero no sientes. Ah, no sientes, pero tu cicatriz. Y entonces es estar encima de un cuerpo que ha pasado por un aspecto de muerte. A mí lo que me gustó mucho es que tú dijiste, esta es una pérdida, la pérdida de mi seno es una pérdida para ganar vida. Claro. Y eso es algo, gracias a ellos me di cuenta del cáncer, gracias a ellos me pude deshacer del cáncer para hoy estar con vida y contar esta historia. ¿Qué te parece, Sandra, si hacemos una pausa y regresamos a que nos platiques parte de esta historia? Porque el cómo lo narras, yo la verdad no leía tu libro y no fue que me sentara a llorar, fue decir, no inventes, esto no puede pasar a cualquiera. Y hay que saber lo que Sandra está contando para entender un proceso como este, más allá de un mes o de un color. Entonces, hagamos una pausa, Sandra, y regresamos a seguir platicando. Claro que sí. Me acompaña en el estudio Sandra Monroy, la autora y la creadora de Jódete Cáncer. Ya volvemos.
Con el libro de mi invitada, de Sandra Monroy, Jódete Cáncer, queremos decirles que el cáncer no es sinónimo de muerte y que la detección temprana sí es posible. Mi querida Sandra, en el libro platicas de cómo tú llegas a Fucama a los 24 años a una revisión. Y de ahí, bueno, comienza toda una historia y un proceso que lo cuenta el libro, que platicaremos un poquito para que todos los demás interesados lean el libro. A ver, platícanos. Pues yo llego a los 24 años gracias a enterarme que alguien cercano a mí, ¿no? Pues había ido por primera vez a hacerse una mamografía a los 50 años y ahí encontraron algo y a las 2 semanas ya estaba en FUCAM. O sea, fue, ¿sabes? Como de esto de la señora de la esquina o el de la tiendita. Pero de alguna manera, cuando está tan cerca de ti, empiezas a tomar cierta conciencia. Al menos ya volteas a ver qué es. Y recuerdo que en aquel tiempo yo me había detectado de la mama derecha, que nunca fue la del cáncer, una bolita. Y me acordé justo de esto de FUCAM. Fui, me revisaron, me hicieron por primera vez el ultrasonido mamario a los 24 años y me dijeron, en efecto, es una bolita de grasa, todo bien, pero vas a venir a partir de ahora cada año a hacerte un ultrasonido mamario. Yo en aquel entonces no sabía que también hay diferentes tipos de cáncer de mama, que yo tenía un tejido de mamas densas y cuando decimos mamas densas no significa por tamaño, si son chiquitas o son grandotas, ¿no? Sino es un tipo de tejido que puede generar tumoraciones. Y que eso es bien importante preguntárselo al doctor, a la ginecóloga, al ginecólogo oncólogo, ¿no? Muy, muy importante. Pasa, yo cada año hice esto un ejercicio, el único año que no voy justo es cuando inicia la pandemia y cuando llega en el 2021, revisan y me dicen, en la derecha sigue estando la bolita que sabemos que es de grasa, pero en la izquierda hay algo que no me gusta. Y muchas veces preguntan, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que era cáncer? Es que no empieza ahí. Más bien empieza cuando te dicen, esto no me gusta. Porque se abre una puerta a muchísimo miedo de decir, bueno, no sé qué va a pasar. Porque aparte en los medios se han dedicado a difundir la historia de la catástrofe, ¿no? De ver siempre a alguien en etapa muy avanzada, en imágenes muy dramáticas, en películas. Y aunque también eso pasa, no siempre las historias son así. Y entonces se abre una puerta a entender que hay diferentes tipos de cáncer de mama. Hay estadios del cáncer, ¿no? El cáncer puede ir de in situ, que es 0, a metástasis, que es 4. Y no necesariamente 4 es igual a muerte. Hay mujeres hoy por hoy que llevan 12, 15 años viviendo con cáncer. Sí, sí, sí. Sí, con tratamientos es otro tema, pero también vale la pena hablar de ese tema, ¿no? Y habrá quien llega en etapas tempranas, como es mi caso, y también hay otras probabilidades, ¿no? O sea, sí se reduce el miedo a que regrese, pero una de las cosas que quedan claras es que siempre seremos pacientes oncológicos. Llegar temprano salva vidas. Llegar temprano hace que todo tu contexto esté menos temeroso y menos preocupado. O sea, no sé si sea menos, pero al menos no estás con la muerte todo el tiempo a tu lado. Algo que me llama la atención en tu libro, porque esto rompe con las ideas que todos tenemos sobre los orígenes que pueda tener el cáncer en nuestro cuerpo, es que tu papá había fallecido de cáncer. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor por ahí puede venir este tema, pero te hacen un estudio de genética y te dicen, el cáncer no viene de herencia genética, viene de otra parte. ¿De qué? Pues hay muchos factores. Y normalmente creemos que puede venir, sí, por esta composición genética en el ADN, que te lo heredan, pero hay muchos otros factores por los que podemos hacernos o sensibles al cáncer, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho, no sabemos absolutamente nada de genética y también fue una de las cosas que me quedó claro. O sea, lo más que sabemos de genética es si te parece a tu mamá o a tu papá, ¿no? Pero no tenemos la cultura de los exámenes de genética, cosa que podrían ahorrar muchas cosas a generaciones. En este caso, creo que es bien básico saberlo. O sea, por lo regular buscan un gen que es el BRCA1 y BRCA2, y más o menos se hace popular por el caso de Angelina Jolie. Claro, que también le quitaron las 2 mamas. Entonces, pues en el caso de mi papá, pues era como lo más obvio, ¿no? Falleció de cáncer, pues tú tienes cáncer porque tu papá tuvo cáncer.
Y el examen de genética lo que buscan eran oncogenes. Todos tenemos oncogenes. Lo que hace que genere el cáncer es una mutación. Hoy por hoy tampoco sabemos qué es lo que hace que las células se descompongan y empiecen a crecer de manera descontrolada. Entonces, saber que no venía por ahí el cáncer, la genetista me dijo, se abre una puerta hacia algo muchísimo más absurdo o extraño o universal o que nunca tendremos una respuesta, y es que tu cáncer proviene del exterior. Y al ser del exterior no sabemos si te expusiste a algún metal pesado, o comiste algo, no sabemos, porque hoy por hoy tampoco hay investigaciones de que ningún alimento hay aún que te enferme, que te cure, que prevenga del cáncer. Así es. Y curiosamente siempre pensamos que es en la comida, pero no pensamos en el aire que respiramos, en el agua, en el suelo. O sea, vivimos en un mundo contaminado. Y aquí hay una parte, y cito a Annie Boyer, ¿no? Cuando en este fragmento del libro Desmorir, que le dice a su hija, salí negativa, oncogenes, eso significa que tú no tendrás cáncer. Y la hija le responde, sí, pero se te olvida que voy a vivir en el mundo que también te enfermó a ti. Entonces, sí, es una paradoja y es una puerta que también se abre a que esta enfermedad, hasta que no haya ese descubrimiento del por qué, significa que va a ser una enfermedad constante y cada vez más recurrente. Y cada vez en mujeres más jóvenes. Lo que tú nos dices de los casos de 16 años en FUCAM, aquí es lo importante cuando te dicen, no es que la mamografía y el ultrasonido hay que hacerlo a partir de los 40, no. Hoy doctores te dicen hay que hacer un rastreo desde los 25 años frente a cualquier antecedente genético a más temprana edad para poderlo detectar, como fue tu caso en tiempo. Regresando a esta pausa, mi querida Sandra, ayúdame a platicar a la gente, a compartirle pues esta idea de te dan el diagnóstico y luego tú decides no reconstruirte, que eso me parece súper interesante porque dices, yo no soy unos senos, no soy unas chichis, de dónde viene la palabra, yo soy más que eso, ¿no? Y cómo es muy válido hacerlo o no hacerlo, por qué fue tu decisión y las palabras de uno de tus primos, si no me equivoco, que te dijo, tú no eres unas chichis, palabras que te hicieron sentir muy orgullosa por venir de un hombre y de un hombre cercano en tu familia. Ya venimos, estamos platicando con Sandra Monroy, la autora de Jódete Cáncer. Estoy platicando con Sandra Monroy, la autora de Jódete Cáncer. Sandra, tú te sometiste a una mastectomía bilateral. Esto quiere decir que te extirparon por completo ambas mamas para erradicar el cáncer. Cuando te dicen que va a ser así para proteger la vida, que es lo más importante, ¿qué pasa por tu mente? Porque hay un proceso de despedida, de duelo hacia tu propio cuerpo, pero también de agradecimiento. Claro. Había una prioridad que es la vida, ¿no? La vida misma. Y recuerdo que cuando me dijeron que eran las dos, pues fue adelante, o sea, dame porcentajes. ¿Qué pasa si conservo una? ¿Qué pasa si no la conservo? ¿Qué pasa, no? Yo agradezco mucho que en este caso los doctores de FUCAM fueron muy sinceros y muy claros el por qué se tenía que hacer, claro, la extirpación de la mama con cáncer y la otra es una extirpación preventiva. Y me explicaron justo que también era por los años. Al ser joven tienes más años de vida y más probabilidades de que esto regrese. Entonces, en mi cabeza, evidentemente esto no pasa de la noche a la mañana, hay un proceso. Yo siempre he sido como proterapia, ¿no? Entonces fue buscar a mi terapeuta, empezar a hablar de esto y empezar el viaje también de la despedida. Y el viaje de la despedida consistía en que la pérdida tenga un sentido también. Y entonces yo decía, bueno, pues que se vayan juntas. Y empecé a generarme un modo de duelo, ¿no? Tal vez un poco de ficción en mi cabeza. Pero les escribiste una carta a tus pechos. Sí. Les doy las gracias por ser mi escudo contra el cáncer. Claro. Son mis heroínas, gracias a ustedes. Tengo una segunda oportunidad. Claro, y yo agradezco profundamente que el cáncer hubiera aparecido ahí,
porque era algo que podían extirpar y que de alguna manera, en mi caso, el hecho de extirparla significó quitar el cáncer. Yo hoy por hoy, en 5 años, estaré tomando un medicamento que se llama tamoxifeno, pero es un seguimiento. He sido muy afortunada, pero eso no nubla mi empatía hacia las mujeres que le han tocado quimios, radios, mastectomía, terapias hormonales. Yo me quedé en la falda del volcán, pero hay mujeres que viven dentro del volcán y que el aspecto estético es lo de menos y sin embargo socialmente pareciera que es lo de más. O sea, esos cuerpos tendrían que ser aplaudidos de pie. Como lo vemos, y a ver si lo podemos en cabina volver a meter estas fotos en las que tú presumes y tienes orgullosa de este cuerpo que hoy está con vida y que, por cierto, está aquí con nosotros, ¿no? Sí, y que es un contando vehículo, esta historia. es un vehículo que me permite amar a mi familia, disfrutar la vida, poder estar aquí hablando con ustedes. Y que yo, o sea, lejos de decir, ay, qué fea cicatriz, a mí me enorgullece, lo digo en el libro, son medallas no pedidas, pero al final son mis medallas. Tú te tatúas, estamos viendo esta foto, tú te haces un tatuaje bellísimo, ¿no? En el torso, con un corazón y flores, pero no tocas las cicatrices. No. Aquí hablas en el libro de que porque los doctores te dicen que por las cicatrices también podría regresar el cáncer. Esto yo nunca lo había escuchado, Sandra. Sí, es como una película de terror, ¿sabes? O sea, que tienen secuelas 2, 3, 4, 5 y siempre el asesino está ahí. Y de alguna manera sí lo es. Se abrió una puerta y recuerdo que me dijeron, vas a estar, los 2 primeros años son los más fuertes y las cicatrices tienen que estar visibles porque puede regresar el cáncer en las cicatrices. Y yo decía, bueno, pero si ya quitaron todo, ¿qué más, no? Claro. Es que puede ser posible. Y entonces, cada paso vas entendiendo que esto no es que se le dé carpetazo, aprendes a vivir con esto, lo resignificas y aprendemos a ser pacientes oncológicos. Entonces, hay de 2 opciones, o vives peleado con esto o empiezas a aceptar este proceso, que es parte de esta negociación para estar aquí vivo, ¿no? Algo que impacta también que cuentas en tu libro es, tú dices, no, te ofrecieron la reconstrucción inmediata de ambas mamas y tú dijiste, no. Así amo mi cuerpo, así quiero que se quede. Nos dirás ahorita el por qué, porque creo que esto trasciende mucho a el cómo la sociedad quiere ver a una mujer dibujada prácticamente igual en todas. Y esto, y todas somos diferentes, y tú lo dices en tu libro. Y cómo también a las mujeres de 50 años ya no se les ofrece una reconstrucción, porque muchos doctores dicen, pues ya no tiene sentido. Pero ¿qué tal que una mujer de 50, que hoy es lúcida, con plenas ganas de vivir, dice, sí quiero la reconstrucción? Entonces habrá que pedirla. A ver, platícanos de estos constrantes. En una sociedad ¿no? En una sociedad en donde pareciera que a determinada edad tú ya no existes en este mundo, como el caso de mujeres de 40, 50 años, ¿no? Es violencia estética. O sea, yo tuve mis prioridades. Creo que para mí la información es poder completamente. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que era una reconstrucción, solamente sabía del aumento mamario por estética, porque igual, ¿no? Entra, en la tele te decían, entra y salen así, y lo veía como muy fácil, ¿no? Pero cuando estoy aquí y empiezan a hablarme de la reconstrucción, como de no te preocupes, se te reconstruye, y ojo, la reconstrucción hoy por hoy es un lujo de algunas también. Y eso hay que empezar a cambiar perspectivas, pero bueno, vamos por partes. La primera era esta, y cuando yo empiezo a investigar qué era la reconstrucción, que aparte no hay una sola reconstrucción, hay diferentes. Hay la inmediata, que era la que me ofrecieron, la diferida por colgajo, la liporeconstrucción, y cada una con sus asegúnes. Y recuerdo que fui a una evaluación con un cirujano plástico, porque por mi edad, pues evidentemente pensaban que lo obvio era la reconstrucción. Que tú lo ibas a querer, claro. Pero yo para ese entonces yo ya había visto, gracias al Instagram y a estas etiquetas, a Flat, ¿no? A muchas mujeres norteamericanas bilaterales, dije, aquí no falta nada. Claro, es una estética diferente, es un cuerpo diferente, pero yo la sigo viendo hermosa, la sigo viendo sensuales, vi mujeres por primera vez tatuadas, y dije, eso es lo mío. O sea, yo soy de estas, no concibo en mis meditaciones o en mi terapia verme con implantes, pero voy a escuchar. Sí, voy a escuchar de qué se trata. Y lo primero que me dijeron fue, te van a quedar súper alineadas. Y me sentí como una barda, ¿no? Lo siguiente que me dijeron fue, es que tú estás muy joven, tú sí eres candidata, una mujer de 50 años, ¿para qué? Lo triste es que hay mujeres que se compran ese discurso y entonces te dicen, yo ya no me interesa porque
No, yo ya viví y esa expresión para mí es como de, pues yo te veo aquí enfrente de mí viva. O sea, ¿qué te refieres con ya viviste? ¿Que tu vida sexual no está activa? O sea, ¿en qué estamos determinando la función de nuestro cuerpo? ¿A los ojos de quién? No, porque aparte el principal órgano sexual de todos es la piel, toda la piel de aquí Claro. no dependemos nada más de un órgano o de otro No. o de una estética. Sandra, se nos está acabando el Sí. tiempo. ¿Por qué leer tu libro? ¿Por qué leerte a ti? Porque a mí me encantó, la verdad, me encantó porque es una visión totalmente diferente. Estás al descubierto, como tú dices, Gaby, una vez más, desnuda frente a todos, ¿no? Pero con lecciones súper importantes. Saber por qué leer tu libro para despedirnos con eso. Creo que es una pauta de resiliencia. Hablamos sí de mí, pero en mí hablamos de miles de mujeres. Vamos tatuándonos unas a las otras en esta historia, no solamente como cáncer de mama, sino en general. Estamos hablando de vida y estamos hablando de muerte. Y eso es crucial. Creo que es un libro que acompaña, es un libro que pregunta y es un libro que también incomoda. No podemos avanzar si no nos incomodamos a salir de esta caja de la repetición, de las guerreras y el rosa, y se apagará el reflector rosa y quedarán cientos de mujeres en el anonimato viviendo un cáncer de mama, siendo madres, siendo hermanas, siendo hijas, siendo ellas queriendo vivir. Totalmente. Es un libro que acompaña. Un libro que acompaña. Con eso nos quedamos. Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de Martes Debate 22. Y te seguimos la pista, por supuesto, porque estás súper activa en las redes sociales. Quien necesite acompañamiento, @jódetecáncer, @lamonroy en Twitter. También en Instagram la pueden encontrar. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Gaby. Y gracias a ustedes por acompañarnos como cada martes en esta mesa de Martes de Debate 22.